Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan nuevamente en esta mañana. Les saludamos con mucho gusto José Ramón y Rosa Elena. Les damos una bonita bienvenida al repaso de nuestro folleto. Vamos a la lección número 10, cónyuges juntos ante la cruz. Nuestro versículo está en Efesios 5, del 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Gracias, Roselena. Para hoy, miércoles 30 de agosto, el título es Ama a tu esposa como a ti mismo. Y hoy en la palabra de Dios vamos a ver un nuevo argumento que utiliza Pablo para animar a los esposos a profesar tierno amor por sus esposas. Efesios 5, del 28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Gracias, Roselena. Fíjate que este versículo acerca de los esposos, yo creo que cualquier persona que esté bien mentalmente, pues se cuida. Esa persona trata de cuidarse, trata de estar bien. Así que el consejo de ahora de Pablo es que si nos cuidamos a nosotros mismos, así debemos de cuidar a nuestras esposas. Las reglas de Pablo para el hogar cristiano que señalamos desde el principio de esta semana, en donde se encuentran en Efesios 5, del 21 hasta el capítulo 6 y verso 9, revelan un contexto social desafiante, ya que en Efesios 5 del 28 al 30 que nos leíste, Pablo se dirige a los esposos que según el patrón tan frecuente de la época podían optar por aborrecer a su propia carne. Sin embargo, podían abusar de sus esposas y golpearlas. En el mundo grecorromano de la época de Pablo, el poder legal del padre de familia, en latín pater familiar, era muy amplio. Podían castigar severamente o incluso matar a su esposa, a sus hijos y sus esclavos, porque estaba dentro de sus derechos legales. Aunque ejercer ese poder en extremo estaba cada vez más limitado por la opinión pública. Sí, fíjate que ahora yo comprendo por qué el apóstol Pablo se preocupó mucho por eso, porque las personas en ese entonces podían ejercer esos derechos que ahora los vemos muy mal, la verdad. En Efesios 5, del 25 al 27, que es nuestro versículo que estamos estudiando para memorizar, Pablo ha detallado el máximo ejemplo de amor, el amor de Cristo por la iglesia, con el que ofrece un modelo para los esposos drásticamente diferente al habitual. O sea, no tenían esas prácticas esas personas. Ahora, antes de presentar un nuevo argumento, vuelve a señalar este gran ejemplo y pide a los esposos cristianos que respondan de ese modo, como lo vemos en Efesios 5:28, como Jesús, quien se entregó por su novia, la iglesia, y atiende todas sus necesidades, como dice Efesios 5, de 25 al 27. Sí, Rosalena, Pablo requiere de los esposos cristianos alejarse de las prácticas esperables de esos tiempos, de esa época, e intentar asemejarse al tierno amor de Cristo. Y yo creo que la verdad, lo veo yo como esposo que soy, es un llamado grande que nos hace Pablo, el de amar a nuestras esposas así como Cristo, con el amor de Cristo, que ama a su iglesia, a su pueblo. Y como dice Efesios 5 del 28 al 30 que te acabo de leer, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, José Ramón.
Sí, Pablo agrega un nuevo fundamento del amor de los esposos cristianos por sus esposas y dice el amor a sí mismo. Pablo ofrece una conclusión psicológica importante. Nadie odió jamás a su propia carne, al menos nadie que pensara con claridad. El marido no se daña a sí mismo ni se golpea el cuerpo, al contrario, lo alimentan y lo cuidan, como les dice en el versículo 29. En un intento por eliminar la aspereza y la violencia contra la esposa cristiana, Pablo invita al esposo cristiano a identificarse con su esposa. Eres tan uno con tu esposa, argumenta Pablo, que dañarla es lo mismo que lesionarte a ti mismo. Y la mayoría que esté en sus cabales, José Ramón, No debería de ser eso, ¿verdad? Por eso, si estamos bien mentalmente, cuidamos nuestro cuerpo y así cuidamos a nuestra esposa y a nuestros hijos. Volviendo al ejemplo de Jesús, Pablo argumenta que Cristo mismo ejerce un tierno cuidado de sí mismo al cuidar a los creyentes que son su cuerpo, como nos dice Efesios 5, 29 y 30. compórtate con tu esposa, dice Pablo, de la misma forma en que te tratas a ti mismo. Y en última instancia, en la forma en que Cristo te trata a ti. Es que ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Como Cristo nos ama, nosotros también debemos de amar a nuestras esposas, a nuestra familia. Así que hoy pudimos aprender esto de Jesús, ¿verdad? En cuanto a amarnos a nosotros en nuestro círculo familiar. Leo un poco de la pluma inspirada, José Ramón. De todo hogar cristiano debe irradiar una santa luz. El amor debe expresarse en hechos. Debe manifestarse en todas las relaciones del hogar y revelarse en una amabilidad atenta, en una suave y desinteresada cortesía. Hay hogares donde se pone en práctica este principio, hogares donde se adora a Dios y donde reina el amor verdadero. De estos hogares, de mañana y de noche en oración asciende hacia Dios como un dulce incienso, y las misericordias y las bendiciones de Dios descienden sobre los suplicantes como el rocío de la mañana. Sí, qué bonita cita, ¿verdad? Y yo creo que esto es lo que deberíamos de hacer los hogares cristianos. Así que nosotros, amigos y hermanos que nos escuchan, somos personas cristianas que debemos de practicar estos principios. Y yo creo que lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Así que muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos para que el día de mañana estén con nosotros nuevamente para estudiar de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y les acompañe. Que tengan un bello día. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza. Porque no hay día completo sin adoración.